Muy buenas noches para todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy continuamos, o iniciamos mejor, con el bloque número 2 de nuestro camino de preparación para la consagración total a Jesús por María. El bloque número 2 es conocimiento de sí mismo. Y hoy estamos en la lección número 13 de ¿quién soy yo? Estos días he tenido un poquitico afectada la garganta, entonces tal vez se me vaya la voz a raticos, tienen un poquito de paciencia. Pero bueno, lo importante es que estamos acá, estamos haciendo este camino, aprendiendo un montón de cosas. Y pues nuevamente la recomendación es a completar un proceso de manera presencial, con una comunidad de apostolado. Por ejemplo, les he hablado de la de Lazos de Amor Mariano, que es justamente la que hizo el compendio de lo que tomaron a partir del Tratado de la Verdadera Devoción de San Luis María Griñón de Montfort, porque esto, por supuesto, ese camino tiene que ir acompañado de oración. Acá no hemos hecho tanta oración, sino más que todo hemos leído los contenidos del libro, pero siempre es importante ir un paso más allá, siempre afianzando más nuestra espiritualidad, el amor a la Virgen, a nuestro Señor, porque al final es un camino hacia Él. Entonces esa es la invitación, a que no te reste la posibilidad de hacer una consagración como con todas las de la ley, ¿no? Así presencial es ideal. eh, y pues por supuesto el día que es la ceremonia, asistir con toda la devoción, con la mejor disposición, para que pues efectivamente se pueda hacer una consagración bien hecha y después perseverar, ¿no? Que muchas veces es lo más difícil. Por ahora continuemos con esta lectura del libro, que es un primer ejercicio, es una aproximación que es muy valiosa, que nos va, digamos que preparando el corazón para hacerla después con mayor profundidad. Entonces, bienvenidos todos. Muchas gracias por aceptar esta invitación, por acompañarme y continuemos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Introducción al conocimiento de sí mismo. ¿Qué es y para qué conocernos? El conocimiento de sí mismo consiste en adquirir plena conciencia de sí mismo para desterrar nuestros vicios y fomentar nuestras buenas cualidades a fin de alcanzar la santidad. El conocimiento de nosotros mismos nos lleva a amar más a Dios al darnos cuenta de la inmensa necesidad que tenemos de Él. Ganar en humildad al darnos cuenta de nuestra debilidad. Ganar en confianza y en amor a Dios, que a pesar de nuestra pequeñez no nos abandona. Ser más agradecidos con Dios por todo lo que nos da a pesar de no merecerlo. Destruir nuestros vicios, cultivar en nuestra alma la virtud y fomentar nuestras buenas cualidades. Quien no se conozca es imposible que pueda llegar a la santidad, pues correrá el peligro de hacerse ilusiones sobre sí mismo y podrá caer en presunción, creyéndose ya perfecto, o en desaliento y desesperación, exagerando sus faltas y pecados. En ambos casos el resultado será la tibieza. ¿Cómo podemos corregir las faltas que no conocemos o no conocemos bien, o practicar las virtudes y fomentar las cualidades de las cuales solo tenemos un concepto vago y confuso? El conocimiento de sí mismo trae los siguientes frutos. Incremento del amor a Dios. Cuánto me has dado y perdonado, Señor. Vaciarse de sí mismo. No soy nada, tú lo eres todo, Señor. Compasión al prójimo. Conociendo mi fragilidad, entiendo la fragilidad del otro. Agradecido. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha puesto sus ojos en la pequeñez de su esclava. Medios para conocernos a nosotros mismos. La oración, dejándonos iluminar por la luz de Dios. Los santos se conocían porque siempre estaban cerca de Dios, y cuanto más santos, más desconfiaban de sí mismos y más confiaban en Dios. Al respecto, te quiero recomendar otro libro, que es La imitación de Cristo. Voy por la mitad de este libro y hay varios apartados, varios, digamos que capítulos o subcapítulos más que todo, donde se refuerza mucho ese tema de desconfiar de sí mismo. Esto, a veces uno cree que esto puede, digamos que, ir en contra de la autoestima, del autoconcepto, pero no, es que acá es que saberse que somos necesitados de Dios, reconocer su grandeza y que por lo mismo somos pequeños nosotros. Si ves que esa es la postura totalmente opuesta a la nueva era que dice tú puedes,
y es decir, toda la exaltación del yo que propone la nueva era que veíamos hace unos días, mira que esto está completamente opuesto, ¿no? Estamos aquí reforzando ideas. Segundo, reflexión, interiorizando, meditando, haciendo además de manera regular el examen de conciencia. Tercero, dirección espiritual, buscando personas santas y sabias que nos ayuden en este camino a la santidad. Lectura espiritual, leyendo los clásicos de la vida espiritual como la imitación de Cristo. Mira, te lo acabo de decir. El combate espiritual, la historia de un alma, la introducción a la vida devota, el tratado del amor de Dios, etc. Estos colosales libros traen consigo gracias especiales para el conocimiento propio. Mira, aparte de esto, también te recomiendo el diálogo de Santa Catalina de Siena. Creo que lo hemos nombrado también. Buena parte de toda la teología de Santa Catalina se basa, mejor dicho, en el conocimiento de sí mismos. Y es impresionante. Estamos hablando del año 1347, si no me falla la memoria. Y ya esta doctora la Iglesia, también pues por gracia, por revelación, por su comunión con el Señor, tiene toda una exposición súper, digamos que profunda, enriquecida con todo lo que tiene que ver con el conocimiento de sí mismo. Entonces, otra lectura ahí recomendada. Vida de santos, conociendo y procurando imitar al santo con el que más nos identifiquemos o el que más impresión cause a nuestra alma para caminar junto con él en el conocimiento propio. Obstáculos para alcanzar este conocimiento. La tibieza espiritual, porque esta es un relajamiento en el espíritu de tres formas. Pérdida de la fuerza de voluntad, horror al esfuerzo, retardo al movimiento del vivir cristiano. Para conocernos es necesario esforzarnos, negarnos. Es por esto que cuando caemos en tibieza espiritual, se nos hace imposible adentrarnos y reconocer lo que somos. El pecado. Pecar es alejarnos de Dios, por lo tanto, es imposible tener un buen conocimiento de sí mismo si no estamos cerca de Dios. Dios es el primero que nos conoce y es Él quien nos guía. Alejados de Él, llegaríamos a los extremos de los que ya hemos hablado. Desesperación al contemplar nuestra miseria o presunción al creernos ya perfectos. Al respecto, Santa Catalina dice que cuando uno va a hacer ese viaje, digamos que a las profundidades de su corazón, que no hay que bajar solo. Porque claro, lo que dice acá el libro, ¿no? Te puedes encontrar con mucha oscuridad, con mucha miseria. Ella dice que para bajar a las profundidades de ti mismo tienes que bajar con el Señor, con Jesús sacramentado, que Él te lleve, te tome de su mano para que empieces a hacer ese recorrido hacia el interior. La indiferencia. Por parecerles algo de poca importancia, algunos no se aplican en el propio conocimiento y se hacen ilusión de estar avanzando en la vida espiritual cuando solo están dando vueltas en un mismo punto. Para un adecuado conocimiento propio, es indispensable escoger entre las devociones a la Santísima Virgen la que nos lleve más perfectamente a dicha muerte al egoísmo, por ser la mejor y más santificadora. Porque no hay que creer que es oro todo lo brillante, ni miel todo lo dulce, ni que el camino más fácil y lo que practica la mayoría es lo más eficaz para la salvación. Así como hay secretos naturales para hacer en poco tiempo, pocos gastos y gran facilidad ciertas operaciones naturales, también hay secretos en el orden de la gracia para realizar en poco tiempo, con dulzura y facilidad, operaciones sobrenaturales, liberarte del egoísmo, llenarte de Dios y hacerte perfecto. La práctica que quiero descubrirte es uno de esos secretos de la gracia, ignorado por un gran número de cristianos, conocido de pocos devotos, practicado y saboreado por un número aún menor. Bueno, hasta acá la introducción a este bloque número 2 y ahora la lectura de la lección del día 13. ¿Quién soy yo? ¿Por qué los santos han dado tanta importancia al conocimiento de sí mismos? ¿Qué relación tiene el conocimiento propio con la santidad? ¿Acaso no basta conocer a Dios para tener elementos suficientes para llegar al cielo? En realidad, una persona puede tener un vasto conocimiento de las cosas de Dios, puede ser un extraordinario teólogo y tener plena claridad respecto a la doctrina y la moral de la Iglesia, pero si no se conoce a sí mismo, nunca logrará llegar a la santidad. Aunque la doctrina es una sola y la moral está bien definida, el hombre que la asimila y vive es un ser bastante complejo y requiere conocerse muy bien para poder dar fruto abundante. Antes de entrar en el conocimiento particular de cada uno, debemos conocer en general quién es el hombre. De casi todas las cosas conocemos el origen,
de dónde proviene, la naturaleza, qué es, la misión, para qué fue creado y el fin, para dónde va. Así, cuando tenemos en nuestras manos una computadora portátil, podemos saber con mucha precisión todas las anteriores cuestiones. El origen, la empresa que la fabricó, por ejemplo, Toshiba, Hewlett Packard, Apple. La naturaleza, es una máquina electrónica que recibe y procesa datos para convertirlos en información útil a través de circuitos integrados. Misión o función, tiene una utilidad genérica y diversa, pues se puede usar para elaborar complejos programas o para realizar sencillos cálculos matemáticos. Fin, terminará en la basura cuando esté demasiado obsoleto. Todas estas respuestas las conocemos con claridad gracias a que su fabricante nos las especifica en el manual. Si no conocemos estas cuestiones simples de la computadora portátil, terminaremos dándole un uso distinto de aquel para la que fue creada y al final se dañará. ¿Qué pasaría con esta computadora si creo que fue hecha para fijar clavos en la pared? Con seguridad se dañaría. Lo mismo sucede con el hombre. Cuando aplica su vida a algo distinto para lo que fue creado, termina dañándose y dañando a los demás. Así pues, el hombre que fue creado para la felicidad en el cumplimiento de la voluntad de Dios, no para el pecado, y cuando aplica su vida en el pecado, termina dañándose y dañando a los que dice amar. Generalidades en el conocimiento de sí mismo. Las preguntas sobre el origen, la naturaleza, la misión, el fin y todo lo que tiene que ver con el hombre solo encuentran una respuesta satisfactoria en Dios, su creador. Nadie más que Él puede darnos a conocer lo que somos. Estas respuestas se ven todavía más claras a partir de la encarnación del Verbo eterno del Padre, pues el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado, pues Cristo manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la sublimidad de su vocación. El origen del hombre. El libro del Génesis, en sus 2 primeros capítulos, nos esclarece el misterio del origen del hombre. Dios creó al hombre a su imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Lo primero que queda claro es que el hombre es criatura, no creador, es creación de Dios, por tanto no es Dios. No tiene su razón de ser en sí mismo, sino en su creador. Cuando el hombre se pone como medida de todas las cosas olvidándose de su creador, entonces traiciona su propio origen, cayendo en la idolatría de la propia persona y acaba afirmando una autonomía que le termina destruyendo. Al desconocer su origen pierde la noción de lo que es. Pero el hombre no solo es criatura de Dios, sino que es una criatura del todo especial, es imagen y semejanza de Dios. Un perrito es una criatura de Dios, pero no es imagen y semejanza de Dios. El ser imagen y semejanza de Dios nos indica que participamos de su misma naturaleza, que somos sus hijos. De todas las criaturas visibles, solo el hombre es capaz de conocer y amar a su Creador. Es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. Solo Él está llamado a participar por el conocimiento y el amor en la vida de Dios. Por haber sido hecho imagen de Dios, el ser humano tiene la dignidad de persona. No es solamente algo, sino alguien. Es capaz de conocerse, de poseerse y de darse libremente y entrar en comunión con otras personas. Y es llamado por la gracia a una alianza con su Creador, a ofrecerle una respuesta de fe y de amor que ningún otro ser puede dar en su lugar. Pero además, desde la creación, Dios los creó hombre y mujer, como un complemento mutuo. Esta realidad hace parte de la naturaleza del hombre y no es un rol inventado por ninguna cultura. Son creados en una perfecta igualdad en tanto que personas humanas, y así, el hombre y la mujer son con la misma dignidad imagen de Dios. En su ser hombre y su ser mujer reflejan la sabiduría y bondad del Creador. No obstante, Dios no es en modo alguno a imagen del hombre. No es ni hombre ni mujer. Dios es espíritu puro, en el cual no hay lugar para la diferencia de sexos. La naturaleza del hombre. El hombre es unidad sustancial de cuerpo y alma. La persona humana, creada a imagen de Dios, es un ser a la vez corporal y espiritual. El relato bíblico expresa esa realidad con un lenguaje simbólico cuando afirma que Dios formó al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida y resultó el hombre un ser viviente. El alma designa también lo que hay de más íntimo en el hombre y de más valor en él, aquello por lo que es particularmente imagen de Dios. Alma significa el principio espiritual en el hombre. La Iglesia enseña que cada alma espiritual es directamente creada por Dios, no es producida por los padres, y que es inmortal, y no perece cuando se separa del cuerpo en la muerte, y se unirá de nuevo al cuerpo en la resurrección final. Posee 2 facultades que se llaman superiores, entendimiento y voluntad.
El entendimiento iluminado por la fe y la voluntad ayudada de la gracia disponen al hombre para cumplir la voluntad de Dios. El entendimiento es la capacidad que tiene el hombre para pensar, para buscar y hallar la verdad a través de la mente y la razón. Gracias a esta capacidad, el hombre puede entender y aprender, imaginar y memorizar. Puede hacer grandes descubrimientos e inventar cosas maravillosas. Puede mejorar el mundo, pero lo más importante es que gracias a su entendimiento el hombre puede llegar a conocer la verdad. Conocer la verdad significa que aquello que pensamos coincide con lo que realmente es o sucede. Es importante el entendimiento porque usándolo correctamente y conociendo la revelación de Dios llegamos a la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero el hombre no solo piensa, sino que también tiene voluntad. Quiere, es decir, el hombre busca aquello que le atrae. La voluntad es la capacidad que tiene el hombre para moverse hacia un bien que desea. La voluntad busca siempre un bien que ha sido pensado y prestado ya anteriormente por el entendimiento. La voluntad se mueve para alcanzar la felicidad que la inteligencia piensa que le dará tener el bien deseado. Es importante la voluntad porque con ella podemos practicar la virtud. La repetición habitual de un buen acto de la voluntad se denomina virtud. La repetición habitual de un mal acto de la voluntad se denomina vicio. El cuerpo del hombre participa en la unidad de la imagen de Dios. Es cuerpo humano precisamente porque está animado por el alma espiritual. Y es toda la persona humana la que está destinada a ser, en el cuerpo de Cristo, el templo del Espíritu. En el cuerpo se encuentran las facultades inferiores, las pasiones, los sentimientos, las emociones. Estas deben estar sometidas a las facultades superiores. Mira, acá un paréntesis otra vez. La nueva era exalta muchísimo todo el tema del cuerpo. Todo el tema de si te gusta, si te siente, haz lo que te apasiona. Esas cosas que son exacerbar la emoción, lo que tú experimentas físicamente y no hace ningún llamado a la mortificación, a la penitencia, al autocontrol, autogobierno, en el sentido de eso, de no sucumbir a las pasiones. Son elementos que van saliendo de manera pues complementaria a lo que hemos leído en estos días. Entonces cualquier cosa de que conecta tu cuerpo con la naturaleza, que los árboles, que la tierra, eso no es de Dios, eso es pura nueva era. Antes del pecado original, el hombre vivía en estado de santidad y de justicia originales. El estado de justicia original traía para el hombre una serie de gracias especiales. Estaba en amistad con su creador y en armonía consigo mismo y con la creación en torno a él. Tenía participación de la vida divina. Todas las dimensiones de la vida del hombre estaban fortalecidas. El hombre no debía ni morir ni sufrir. Experimentaba la armonía interior de la persona humana, la armonía entre el hombre y la mujer, la armonía entre la primera pareja y toda la creación. Las facultades inferiores estaban sometidas a las facultades superiores. Tenía dominio del mundo que Dios había concedido. Tenía dominio de sí. El hombre se hallaba íntegro y ordenado en todo su ser por estar libre de la triple concupiscencia. El trabajo no le era penoso. Con el pecado original, el hombre pierde el estado de justicia original, pero gracias a la redención, todas estas gracias serán superadas por la gloria de la nueva creación en Cristo. Así pues, la gracia de la redención hace del hombre caído una nueva criatura y le da dignidad de hijo de Dios. De esta manera, ante la pregunta ¿quién eres?, no hay mejor respuesta y nada que defina más al hombre que responder un hijo de Dios. Finalmente, es importante decir que Dios hizo al hombre libre. Dios ha creado al hombre racional, confiriéndole la dignidad de una persona dotada de la iniciativa y del dominio de sus actos. Quiso Dios dejar al hombre en manos de su propia decisión, de modo que busque a su Creador sin coacciones y adheriéndose a Él, llegue libremente a la plena y feliz perfección. El hombre es racional y por ello semejante a Dios. Fue creado libre y dueño de sus actos. Misión del hombre. El hombre fue creado para conocer, amar y servir a Dios. Esta es su misión en esta tierra y el único medio para alcanzar la felicidad plena. En este conocimiento, amor y servicio a Dios, en el cumplimiento alegre y gozoso de su voluntad, se encuentra la clave de la santidad. Fuimos creados para la santidad. Buscamos la santidad para dar la mayor gloria a Dios y haciendo esto encontramos la felicidad, no al revés.
En la raíz del pecado original se encuentra una inversión en este sentido. Adán y Eva primero buscaron su propia felicidad antes que la gloria de Dios. Todavía hoy estamos pagando las consecuencias de este equívoco. Cuando el hombre busca su propia felicidad a las espaldas de la voluntad de Dios, termina destruyéndose, pues pierde la brújula que le sabe conducir por el camino de la realización plena. Esa brújula es la voluntad de Dios. El hombre de hoy tiene más hambre de felicidad que nunca. Sin embargo, cada vez está más lejos de encontrarla, pues cada vez se aleja más de la voluntad de Dios. Es como si Dios fuese un gran faro, luz, y el hombre estuviera de espaldas a él, engañado. Ve que una sombra se dibuja en el suelo y comienza a perseguir esa sombra, la sombra de la felicidad. Pero mientras más camina para tratar de agarrarla, más se aleja la sombra de él, pues más se aleja de la luz. Solo cuando da un giro de 180 grados e inicia un proceso de conversión, solo cuando comienza a caminar de nuevo hacia la luz, solo cuando se decide ir a Dios, solo ahí la sombra comienza a seguirle a él. Y cuando está debajo de la luz, encuentra que la sombra de la felicidad está debajo de sus pies. Ahora es feliz. Todo lo demás que el hombre haga, por bueno y noble que sea, debe estar subordinado a esta búsqueda de la santidad, a este conocer, amar y servir a Dios, a este cumplimiento de su voluntad. El hombre no vive para ser ingeniero ni doctor, ni padre o madre de familia, ni abogado, ni casado, ni soltero, ni presbítero. El hombre vive para ser santo y todo lo demás es un medio para llegar a esta santidad. Pero la realización plena del hombre se dará cuando contemple a Dios cara a cara. Este es el fin al que fue llamado. Sobre esto, el tema de la santidad, hay un pasaje tan lindo, espérame a ver si está aquí más adelante en este libro, que habla justamente de esto, ¿no? De cuál es el propósito del hombre, la misión de lo que acabamos de leer. Porque nuevamente ahora todo el mundo con el cuento de cuál es tu propósito, vive tu propósito, que tu propósito te apasione, te emocione. Eso nos distrae. Por supuesto, eso no quiere decir que claramente no tengamos cada uno que poner al servicio de los demás los dones, las gracias, y que eso nos produce felicidad, alegría. Claro que sí, no es que acá vamos a renunciar a lo que el Señor nos ha dado y a negar nuestra naturaleza, porque también sería como ir hacia el otro extremo, ¿no? Pero es como a cada cosa a su lugar. Y ese poema es que no recuerdo, espérame un segundo a ver si lo encuentro, no está acá en el libro, pues no lo veo por lo menos en esta lección, tal vez esté más adelante, pero es que me parece tan hermoso que es como el resumen un poco de lo que es la misión, justamente para complementar. Bueno, lo encontré. No lo encontré dentro del libro, sino que yo lo había copiado acá en un cuaderno que yo tengo como de reflexiones y oraciones y cositas varias. Se los voy a leer. Es un escrito de Fray Pedro de los Reyes, un monje benedictino de 1699. Y dice así: yo para qué nací, para salvarme. Que tengo que morir es infalible. Dejar de ver a Dios y condenarme, triste cosa será, pero posible. Posible, y río y duermo y quiero holgarme. Posible, y tengo amor a lo visible. ¿Qué hago? ¿En qué me ocupo? ¿En qué me encanto? Loco debo ser, pues no soy santo. Me parece espectacular este poema. Pero dice de entrada en la primera línea: yo para qué nací, para salvarme. Y es justamente lo que acabamos de leer, ¿no? A Dios, Él es el origen, el retorno. La misión es tal cual, conocerlo, amarlo y servirlo. Al final, la santidad. Fin del hombre. Todos los hombres son llamados al mismo fin, Dios. Venimos de Dios y a Dios volvemos. El fin del hombre es la gloria eterna con Dios en la visión beatífica. El hombre fue creado para el cielo. Los que mueren en la gracia y la amistad de Dios y están perfectamente purificados viven para siempre con Cristo. Son para siempre semejantes a Dios porque lo ven tal cual es, cara a cara. El cielo es el fin último y la realización de las aspiraciones más profundas del hombre, el estado supremo y definitivo de dicha. El infierno no es el destino al que fue llamado el hombre. El ser humano no fue creado para el lago de fuego, pues Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Quienes van al infierno lo hacen por propia voluntad, truncando el plan de Dios en sus vidas. Es el fracaso del plan de Dios en la vida de una persona.
Por esta razón, todo en nuestra vida se debe ordenar al fin sobrenatural, que es la posesión de Dios mediante la visión beatífica en el cielo. Particularidades en el conocimiento de sí mismo. Todo lo anterior, sin ser exhaustivo, es la generalidad de lo que el hombre debe conocer de sí mismo. Sin embargo, existen particularidades sumamente necesarias para llegar a la santidad. Sabiendo que nuestra meta es la santidad, debemos conocer en nosotros qué nos ayuda para llegar a ella, las virtudes, qué se constituyen un obstáculo para alcanzarla, vicios y defectos, y de qué manera podemos potenciar nuestro temperamento para llegar al cielo. Al respecto con ese tema de los vicios, y hace parte, por supuesto, del conocimiento de sí mismo, los jesuitas, y creo que es San Ignacio de Loyola en particular, hablaba de tener muy claro cuál es el pecado dominante. Todos, sin excepción, tenemos como una orientación hacia cierto pecado, por la razón que sea, que ahora no vamos a detallar, pero uno a veces es más débil con ciertas tentaciones, es decir, hay algo como que lo gobierna más, lo domina o cuesta muchísimo más trabajo vencerlo. Entonces el ejercicio también, pues digamos el llamado un poco en este tema de construcción mismo es empezar como a identificar qué es lo que más me cuesta, qué es en lo que con mayor facilidad caigo, porque eso hace parte también de conocerse. Cuando uno conoce dónde está el enemigo, por supuesto se arma para combatirlo. Virtudes y vicios. La virtud es una disposición habitual del hombre, adquirida por el ejercicio repetido de actuar consciente y libremente en orden a la perfección o al bien. La virtud, para que sea virtud, tiene que ser habitual y no un acto esporádico aislado. Es como una segunda naturaleza a la hora de actuar, pensar, reaccionar, sentir, pues cuando se adquiere hace más fácil hacer el bien. La humildad, la pureza, la generosidad, la obediencia, la mortificación, etc., son virtudes que se deben cultivar frecuentemente. Sin embargo, hay unas virtudes que son del todo especiales, pues tienen que ver directamente con nuestra relación con Dios. Son llamadas virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. También existen unas virtudes llamadas cardinales que nos ayudan en nuestra relación con nuestro prójimo: la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Lo contrario a la virtud es el vicio, que es también un hábito adquirido por la repetición de actos contrarios al bien. Así, la lujuria, la soberbia, la avaricia, etc., son vicios de los que hay que huir como de la lepra. Para tener un adecuado conocimiento propio es necesario reconocer en nosotros las virtudes y los vicios que tenemos. Las primeras para cultivarlas aún más y los segundos para eliminarlos definitivamente de nuestra vida. Temperamento y carácter. Con frecuencia se confunden el temperamento y el carácter, pero son dos cosas realmente distintas, aunque íntimamente relacionadas. El temperamento es el conjunto de las inclinaciones íntimas que brotan de la constitución fisiológica de los individuos, y el carácter es el conjunto de las disposiciones psicológicas que nacen del temperamento en cuanto modificado por la educación y el trabajo de la voluntad y consolidado por el hábito. Según esta educación, el carácter será bueno o malo. Tipos de temperamento. Temperamento sanguíneo. Buenas cualidades. El sanguíneo es afable y alegre, simpático, sensible y compasivo ante las desgracias del prójimo, dócil y sumiso ante sus superiores, sincero y espontáneo. Su entusiasmo es contagioso y arrebatador. Su buen corazón cautiva y enamora. Suele tener una concepción serena de la vida, dotado de una exuberante riqueza afectiva. Sanguíneos 100% fueron el apóstol San Pedro, San Agustín, Santa Teresa y San Francisco Javier. Malas cualidades. Sus principales defectos son la superficialidad, la inconstancia y la sensualidad. Temperamento colérico. Buenas cualidades. Actividad, entendimiento agudo, voluntad fuerte, concentración, constancia, magnanimidad, liberalidad. He ahí las excelentes prendas de ese temperamento riquísimo. Los coléricos o biliosos son los grandes apasionados y voluntariosos. Prácticos, despejados, más bien que teóricos, son más inclinados a obrar que a pensar. No son de los que dejan para mañana lo que deberían hacer hoy, más bien hacen hoy lo que deberían dejar para mañana. Tales fueron San Pablo Apóstol, San Jerónimo, San Ignacio de Loyola y San Francisco de Sales. Malas cualidades. La tenacidad de su carácter les hace propensos a la dureza, obstinación, insensibilidad, ira y orgullo. Si se les resiste y contradice, se tornan violentos y crueles, a menos que la virtud cristiana modere sus inclinaciones.
Tratan a los otros con una altanería que puede llegar hasta la crueldad. Todo debe doblegarse ante ellos. Temperamento nervioso o melancólico. Buenas cualidades. Los nerviosos tienen una sensibilidad menos viva que la de los sanguíneos, pero más profunda. Son naturalmente inclinados a la reflexión, a la soledad, a la quietud, a la piedad y vida interior. Su inteligencia suele ser aguda y profunda, madurando sus ideas con la reflexión y la calma. Es el temperamento opuesto al sanguíneo, como el colérico es el opuesto al linfático o flemático. Fueron temperamentos nerviosos el apóstol San Juan, San Bernardo, San Luis Gonzaga, Santa Teresa del Niño Jesús y Pascal. Malas cualidades. El lado desfavorable de ese temperamento es la tendencia exagerada hacia la tristeza y la melancolía. Se sienten inclinados al pesimismo, a ver siempre el lado difícil de las cosas, a exagerar las dificultades. Ello los hace retraídos y tímidos, propensos a la desconfianza en sus propias fuerzas, al desaliento, a la indecisión y a los escrúpulos. Temperamento flemático. Buenas cualidades. El flemático trabaja despacio pero asiduamente. No se irrita fácilmente por insultos, fracasos o enfermedades. Permanece tranquilo, sosegado, discreto y juicioso. Es sobrio y tiene un buen sentido práctico de la vida. Su lenguaje es claro, ordenado, justo y positivo. Es prudente, sensato, reflexivo, obra con seguridad. Llega a sus fines sin violencia porque aparta los obstáculos en lugar de romperlos. Santo Tomás de Aquino poseyó los mejores elementos de este temperamento. Malas cualidades. Su calma y lentitud le hacen perder muy buenas ocasiones porque tarda demasiado en ponerse en marcha. No se interesa mayormente por lo que pasa fuera de él. Vive para sí mismo en una especie de concentración egoísta. No son muy apropiados para el mando y el gobierno. Ninguno de estos temperamentos existe en realidad en estado puro. La realidad es más compleja que todas las categorías especulativas. Con frecuencia encontramos en la práctica, reunidos en un solo individuo, elementos pertenecientes a los temperamentos más dispares. Con todo, es indudable que en cada individuo predominan ciertos rasgos temperamentales que permiten catalogarlo con las debidas reservas y precauciones en algunos de los cuadros tradicionales. Que si quisiéramos recoger ahora, en sintética visión de conjunto, las características del temperamento ideal, tomaríamos algo de cada uno de los que acabamos de describir. Al sanguíneo le pediríamos su simpatía, su gran corazón y su vivacidad. Al nervioso o melancólico, la profundidad y delicadeza de sus sentimientos. Al colérico, su actividad inagotable y su tenacidad. Al flemático, el dominio de sí mismo, la prudencia y la perseverancia. El carácter es la resultante habitual de las múltiples tendencias que se disputan en la vida del hombre. Es como la síntesis de nuestros hábitos. Es la manera de ser habitual de un hombre que le distingue de todos los demás y le da una personalidad moral propia. Es la fisonomía o marca moral de un individuo. Es el conjunto de las disposiciones psicológicas que nacen del temperamento en cuanto modificado por la educación y el trabajo de la voluntad y consolidado por el hábito. 3 son las causas que originan el carácter. Primera, el nacimiento. Hay acuerdo general en que los factores de la herencia capital tienen importancia en la constitución del carácter. El niño que viene al mundo trae la marca de fábrica que le han impreso sus propios padres y ese sello jamás se borrará del todo. De ahí la inmensa responsabilidad de los padres sobre el porvenir de sus hijos. Segundo, el ambiente exterior. Bosquejado solamente por la naturaleza, el carácter queda sometido mientras viva a la influencia de los agentes exteriores que le rodean. Estos agentes exteriores que actúan sobre nuestro carácter son de tipo muy variado. Los hay físicos como la alimentación, el aire, el clima y la higiene. Otros agentes exteriores son del tipo moral. La educación, las amistades y el ambiente familiar ocupan el primer lugar. Tercero, la voluntad. El nacimiento y el medio ambiente, hay dos fuerzas formidables en la formación del carácter. Con todo, una voluntad enérgica y tenaz puede llegar a contrarrestar su peso e inclinar definitivamente la balanza a su favor. Tenemos la inquebrantable convicción de que nuestra alma está en nuestras manos y que a nosotros corresponde sustraerla de la violencia de las pasiones o abandonarnos ciegamente a ellas. En un carácter ideal, la inteligencia es clara, penetrante, ágil, capaz de tanta amplitud como profundidad. La voluntad es firme, tenaz, perseverante. La sensibilidad es fina, delicada, serena, perfectamente controlada por la razón y la propia voluntad.
La conciencia es recta, pues un hombre sin conciencia es un hombre sin honor y sin ella todas las demás cualidades se vienen abajo. La conciencia es un vigía experimentado y fiel que aprueba lo bueno y prohíbe lo malo. El corazón es bondadoso y se manifiesta en la afabilidad, sencillez y generosidad. Tiene buenos modales que son como el vestido moral del hombre. El exterior de una persona deja transparentar sin esfuerzo su interior. El defecto dominante. Mira lo que te decía hace un rato. Con la palabra defecto se designa, entre otras cosas, la inclinación a un determinado acto pecaminoso producido por la repetición frecuente del mismo acto. Todos nacemos con predisposiciones naturales a ciertos actos buenos y a otros malos. Si la voluntad no se opone desde el principio a estas predisposiciones connaturales al mal, éstas adquieren pronto mayor vigor y se convierten en verdaderos defectos. Defecto dominante en el hombre es aquella proclividad cuyo impulso es más frecuente y más fuerte, aunque no siempre se observe. El defecto dominante a menudo nos lleva a cometer faltas o pecados. Si el defecto dominante no es combatido enérgicamente, irá cegando poco a poco la mente, llevando al hombre a culpas cada vez más frecuentes y más graves. Modos de combatirlo. Para combatir el defecto dominante es necesario, ante todo, conocerlo, lo cual no se consigue fácilmente. Para conocer nuestro defecto dominante, hemos de orar y examinarnos acerca de las infidelidades que más fácilmente y a menudo cometemos. Es también conveniente observar el objeto a que se dirigen nuestros pensamientos y deseos espontáneamente. Otro medio de actuar es abrir sinceramente el corazón al confesor, que de esta manera nos conocerá a fondo y podrá indicarnos nuestro defecto dominante. También debemos tener en cuenta las reprensiones que más se nos hacen. Después de haber conocido nuestro defecto dominante, es necesario trabajar sin tregua en extirparlo, especialmente con el ejercicio de las virtudes más directamente contrarias a él. Para conseguir nuestro intento habremos de orar mucho y examinarnos sobre los progresos que hacemos. A veces se requieren varios años de dura lucha para desarraigar un defecto, pero no debemos creer que estos esfuerzos son inútiles. Con la gracia del Señor se pueden reformar las naturalezas más rebeldes. Tampoco nos hemos de creer vencedores hasta el punto de descuidar toda vigilancia durante el resto de nuestra vida. Bueno, acá termina la lección número 13. La práctica para hoy es hacer un examen de conciencia escrito en el que identifique vicios, virtudes, temperamento y defecto dominante. Al final, hacer propósitos firmes en búsqueda de la santidad. Bueno, hasta acá la lección de hoy. Nuevamente gracias. Concluimos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.